pecado ha trascendido a la raza humana de generación en generación. Esa es la razón por cual usted tiene batalla. La carne siempre se va a resistir a Dios. Por eso déjeme decirle, el servir a Dios es rehusarte a ti mismo, es negarte a ti mismo. Esta historia de Jesús tiene tanta profundidad, so much deep enrichedness, tanta enseñanza, so many lessons. y creo que también nos compete a cada uno de nosotros, But it also shows each of us, porque todo lo que hacemos, everything that we do, todo lo que realizamos, everything we realize, el adorar a Dios, in praising God, el reunirnos aquí en la iglesia, reuniting in church, el cantar, in singing, el predicar, in preaching, el profesar nuestra fe, in prophesying our aún faith, nuestra misma fe, even our own faith, todo radica en esta historia. everything is Todo creating from here. se resume a esta historia. Everything is summarized Si in the este story. hecho que acabamos de leer If what we just read no se hubiese dado, hadn't happened, ni usted ni yo tuviésemos razón de estar aquí. nor you nor I would have a reason to be here. Es más, no tuviésemos la libertad. In fact, we wouldn't have the de freedom estar aquí. to be here. Es más, estuviésemos todavía We would be still condenado y atado chained up a nuestros delitos y pecados. to our sins. Viviéramos una vida sin esperanza, We'd have a life without una hope, vida condenada perpetuamente a life that was completely a una muerte física tied to a y a physical una death muerte and a espiritual. spiritual death. Lo que ocurrió ahí What happened here fue la ventana al cielo, was the window to the fue la heavens, puerta que se abrió was the door that opened para nosotros tener salvación, for us to have para salvation, nosotros accesar al Padre, for us to access the donde Father. donde estábamos sin esperanza, When we were without hope, y ahí se nos dio, and here it was given, y ahí se nos and entregó. here it was given to us. Por eso es necesario That's why it's necessary que nosotros hagamos una pausa for us to pause, para poder escudriñar y entender to look and understand lo que el Cristo de la gloria hizo por cada uno de what nosotros. the Christ of glory did for each of us. No necesitaba hacerlo, He didn't have to do it. no estaba obligado a He wasn't hacerlo, obligated to no do it. tenía que He hacerlo, did not have to, pero lo hizo. but he did it. Alguien dice amén esta hora. Amen. Nosotros deberíamos We should de estar en su lugar. be in his place. Éramos nosotros los condenados, We were the ones éramos condemned. nosotros los pecadores. We were the Sin embargo, sinners. Él decidió tomar nuestro lugar Yet he chose to take para our place, morir en la cruz del Calvario. die on the cross. Y voy a hacer un recuento para que podamos entender and I'll summarize so we can el understand sufrimiento y el trayecto, the suffering and las trajectory, decisiones que Jesús tuvo que the tomar decisions Jesus para had to have darnos esa libertad to a nosotros. give us that freedom, Se hizo pecador He had to become a para sinner, que nosotros seamos libres del pecado. so we could be free of sin. Fue condenado He was condemned, para que nosotros saliéramos como inocentes. so Alguien we dice could be amén esta innocent. hora. Can someone say amen? Él, aleluya, sufrió la muerte He suffered death, para que nosotros tengamos vida so we could have y life. para que la tengamos en abundancia. We could Alguien have puede it in dar gloria a abundance. Cristo Someone por eso. glorify the Lord for that. El sacrificio de Jesús no fue cualquier The cosa. sacrifice of Jesus was Fue una labor extraordinaria. an extraordinary Y labor. dice aún las escrituras Even the writing says que el mismo Cristo voluntariamente that Christ voluntarily se ofreció. offered himself. Para que usted pueda entender esto, So you can understand, Dios mismo en Christ, las leyes de los sacerdotes, in the laws of the priests, Israel constantemente tenía que practicar Israel constantly had to practice de forma simbólica in a symbolic way lo que el mismo Cristo iba a hacer. what the Christ Es himself was decir, going to que do. sus ritos religiosos So their religious rites, estaba profetizando they were prophesying lo que Jesucristo iba a vivir. what God was going to Todo lo que hacían, Everything they did. todas las prácticas que All hacían, the practices they did. las fiestas que celebraban, the feast su that they estilo de celebrated, vida. their way of life. Y se dice que el macho cabrío And it says that the lamb que tenía que ser preparado had to be prepared. no era simplemente cualquier animal que se escogía It wasn't just any animal o they chose, cualquier cabrito que se escogía. or just any lamb that they Tenía que chose. ser un cabrito a una edad tierna. It had to be Por eso at a da la delicate curiosidad el por qué Jesús muere That's why we see why Jesus died precisamente como entre la edad de los 33 años de edad, at about 33 que se years of considera age, todavía una persona que está en su edad tierna, which is still someone in their está prime. experimentando la primera etapa de la vida. They're experimenting the first Consideramos stages of la edad life. de los 50, la edad media. We think Ya 50 los is about 80, halfway. ya cuando se está anciano, And then 80 cuando when you're ya se older, está declinando en la vida. you're declining in life. Jesús era el animal tierno, el cabrito tierno. So Jesus was that También animal in his prime. tenía que ser un cabrito sin mancha, He had to be a lamb porque also para without poder spots. cumplir la misión Because to fulfill the mission, de salvar a otros, to save others, tenía que ser sin pecado, they had to be without pero sin. tenía que probar But had to prove en las mismas condiciones que nosotros. in the same Si conditions as we Cristo are. muriese If Christ had en su died potestad de Dios, in his pues el kingdom as sacrificio
sacrificio fuese injusto, it would have been tuvo injust. que humanarse, He had to be estar en humanized, nuestra propia carne, be in our flesh, sufrir nuestras propias necesidades, suffer our needs, nuestras propias debilidades, suffer our weaknesses, nuestras propias circunstancias. suffer our circumstances. Aleluya, para poder cumplir be able to con la fulfill misión profética with the prophetic de mission, sentir lo que sentimos, to feel what de we padecer lo que padecemos. go through what we go Por through. eso dice la Biblia que Él fue tentado en todo, So it says he was pero tempted no in se everything. encontró en él pecado. There was no Por sin eso el found. diablo no tenía cómo señalarlo, So the enemy couldn't cómo point at him. acusarlo, He couldn't accuse porque him. el cabrito tenía que ser puro, Because the lamb had to el be cabrito pure. tenía que ser sin defecto, lamb had to be without el cabrito defect. tenía que ser sin mancha, The lamb had to no be without podía sin. tener nada quebrado, There could be no nothing podía broken. tener nada defectuoso. There could be Y nothing defective. Jesús cumplía esos requisitos. And Jesus fulfilled Por those eso requisites. usted ha notado algo, So have you noted que el ser humano desde que pecó, that the human being el since it pecado ha trascendido The sin has transcended a la raza humana the human de race. generación en generación. Generation in Esa es generation. la razón That's why. por cual usted tiene batalla. You have Yo battles. tengo I batalla. have battles. Todo el mundo tiene We all have batalla. battles. El simple hecho de venir a los caminos del Señor The fact of coming no, to Christ no implica doesn't imply que usted no va a tener that you guerra, won't have battles. porque la carne, Because in your amado flesh, hermano, siempre se va a resistir a Dios. you will resist La carne siempre se va a rehusar a Dios. flesh will always resist Siempre God. va a querer correr del propósito de wanna Dios. run from the La purpose carne of no God. quiere reconocer a Dios wanna recognize como God su única esperanza, as his own como hope, su Salvador. as his Savior. Por eso la carne lucha contra la ley de That's why Dios. the flesh Por battles eso against law. tenemos esa batalla diaria. So we have that constant Tenemos battle. ese conflicto dentro de nosotros. That conflict within Usted us. duerme con esa You sleep batalla. with that battle. Usted trabaja con esa You work with batalla. that battle. Usted camina con esa You batalla. walk with that Y le battle. digo más. And I'll say more. Usted llega a la iglesia You go to church con esa with batalla. that same battle Porque está dentro de nosotros. because it's in us. La peleamos todos los We días. fight it every day Porque es una naturaleza del pecado. because it's the nature of sin Se nos traspasó ese efecto. that has been trespassed to us. Heredamos ese efecto. We have it hereditary. Por eso cuesta buscar a Dios. So it costs to look for the Porque la Lord. carne no quiere. Because our flesh doesn't want Por it. eso cuesta servir a Dios. So it costs to save Porque God. la carne no quiere. Because our flesh doesn't Cuesta want to. escudriñar las escrituras. It costs to look into Porque the la word. carne no quiere. Because our flesh Por doesn't eso want to. déjeme decirle, So let me el servir a Dios Serving es God rehusarte a ti mismo. is to deny Es yourself. negarte a ti mismo. To negate yourself. Es decirle a tu carne, no se hace lo que usted quiera. Telling your flesh is not Yo what you serviré a want. I will Dios. serve God. Yo alabaré a I'll Dios. praise God. Yo glorificaré a I'll Dios. glorify God. Yo voy, wow, siento la presencia del Señor. presence of the Lord. Yo honraré a I will Dios. honor the Lord. Dios bendiga a la gente God como bless those Josué, people like que Joshua. toman esa actitud como Josué, They take that que attitude dice, Joshua. yo y mi casa serviremos a They say, "My Jehová. house and I will Yo y serve mi the casa Lord. serviremos a My Jehová. house and I will serve the Lord. Déjeme decirle que si usted está aquí, I'll tell you if you're here. es porque usted le dijo no a su carne. Because you said no to your flesh. Créame. Believe me. Si usted está aquí alabando a Dios, If you're here praising es God, porque usted le dijo no a su carne. because you said no to Si your usted se flesh. hinca de rodillas, If you kneel, es porque usted le dijo no a su carne. because you said no to your ¿A dónde te quiere la carne? Where does your flesh Si fuese want por you? la carne, ¿dónde tú estarías? for your flesh, where would you Estuviese en be? un lugar quizás de diversión. Maybe in a Estuviese fun place. quizás acostado en tu casa. Maybe sleeping. Estuviese quizás entreteniéndote en otras cosas Maybe que no sea entertaining Dios. in other things Pero that le aren't God. dijiste no a la But you carne. said no to Le your dijiste a la flesh. carne, yo decidí servir a Dios. your flesh, I Por will eso serve me the Lord. gusta esa alabanza que dice, That's why I love the yo he song. decidido servir a I have Cristo. decided He to serve decidido Christ. servir a Cristo. I decided to Le serve dije Christ. no al mundo. I said no to El the mundo world. quedó The atrás. world is Me behind. dirijo a la cruz And de I'm going to the Cristo. cross of Christ. Por eso dice la That's why Biblia, the word says, el que quiera venir en pos de mí who wants to come before me tendrá que negarse a sí mismo. will have to deny Usted no themselves. puede servir a Dios sin negarse. You can't serve God and No not puede deny agradar a yourself. Dios sin negarse. You cannot No please puede God without decirle denying yourself. sí a Jesús You can't say yes si to no God. le dice no a tu propia If you don't carne. say no to your Si no flesh. le dice no a tus propios You don't say no deseos. to your desires. Porque los deseos de la The carne desires of the es flesh desviarnos de Dios. is to take us away from God. Desviarnos del propósito de To Dios. sway us from His purpose. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en How circunstancias many times have we been in circumstances donde la carne quiere coger un camino contrario where our flesh wants to go contrary to us, al de Dios? to the what of God, Pero estamos aquí. but we're here. Por eso se sirve a Dios por fe. That's why we serve God by Mire, faith. no espere Don't wait a que tu carne for your flesh te la ponga fácil, to make it easy for you. porque no te lo va a poner It will fácil. never make it easier for you. No espere que la carne te la ponga fácil. Don't wait for your flesh to make it Vas easy. a tener luchas, guerras, batallas, dificultades. You'll have battle, difficulties, wars. Y quizás podríamos decir, And maybe you could como say, dijo el apóstol Pablo, as the Apostle Paul said, ¿quién nos librará who can save us de este cuerpo de pecado? of this Porque es body que lo of que sin? no quiero, Because what I don't want, eso tengo que that's what hacer. I have to do. Y
lo que quiero, And what I want to do, eso no hago. I don't do. Es una lucha que tengo dentro de mí. It's a battle within. Por eso el apóstol Pablo decía, That's why the Apostle porque Paul yo no tiro golpes al aire, Because I don't go sino around punching the air. se siente como que si golpeo mi propio But it cuerpo. feels like I punch my own body. Constantemente me niego a mí mismo. I'm constantly La carne negating quiere una myself. cosa, My flesh wants pero el something. Espíritu Santo me dice que tengo que hacer otra But the Holy cosa. Spirit tells ¿A me to do quién something else? obedeceré? Who can I ¿A obey? quién me rindo? Who will I ¿A go quién to? me inclino? Who will I Porque hay incline una myself? guerra 'Cause there's a para war. que usted no haga For you not to do la voluntad de Dios. the will of God. Pero hemos decidido servir a Cristo. Decided to serve Christ. Hemos decidido servir a Dios. Decided to serve Hemos the decidido Lord. alabarle. Decided to Hemos worship. decidido Decided glorificarle to praise Him a su to nombre. His name. Por eso That's why el ser humano, a human being amén, tiene áreas fuertes has strong y areas tiene áreas débiles. Mire, voy a tratar, And amado, weak areas. I'll de try. navegar en las escrituras, to navigate the Para- word tratar de transmitirle to transmit esto que el Espíritu de Dios puso en mi the Holy corazón. Spirit put in my heart. Hay ciertas circunstancias There's certain circumstances donde el ser humano a human being se ve en un momento vulnerable, feels they're in a vulnerable moment donde el ser humano where the human being como que derriba o quita esas defensas. takes away those defenses. Porque déjeme decirle Let me tell you, que nosotros como humanos we as human beings, tenemos ciertas defensas we have certain que defenses pueden impedir that can stop que Dios nos hable, from the Lord que to Dios speak trate to con us, nosotros, to try que with Dios us. nos ministre. to minister A to veces us. Dios nos habla, Sometimes God pero speaks, esas defensas but those defenses impiden que ese mensaje llegue a nuestro espíritu, stop that word from coming to porque our quizás spirits. estamos renuentes Because maybe we're al mensaje de Dios. against the message of Estamos God. bloqueados. We're blocking ¿Usted ha it. visto una persona bloqueada? Have you seen someone who's blocked? ¿Usted ha visto una persona bloqueada? I've seen a person who's Mire, blocked. no necesariamente las cosas del Señor. Not Lo necessarily voy a the things poner of God. en un matrimonio. I'll say in a marriage, Cuando se arma una discusión when there's a discussion y una de las dos and one of the two partes se enoja, se ira, gets really mad, como yo digo, se quilla, like I say, they que get es un super poquito más mad. allá. It's a little extra than just Mire, mad. la gente cuando está quillado, enojado, frustrado, When they're that angry and frustrated, se bloquea. they block it. They block themselves. ¿Alguien me está entendiendo? Does someone understand? Se bloquea. They block themselves. Usted le puede hablar filosóficamente, You can speak philosophically. le puede hablar simple, You can speak usted simply. le puede hablar en profundidad, You can speak super deep. usted puede hablarle de cualquier You manera. can speak any way you want. La persona se bloquea. They block Y themselves. si le habló con grito, And if you started screaming, se bloquea más. then they block you even more. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Entonces la gente se tranca. So they block themselves. Entonces al trancarse, And in locking no themselves, escucha, they don't hear. no percibe They lo don't que se le está perceive diciendo, what's being said. porque ya está predispuesto Because now they're a predisposed no aceptar ningún mensaje. to not hear any message. Y a veces yo me pregunto, And sometimes I ask wow, myself, ¿cómo Dios trata con nosotros How does God act para with Él us? transmitirnos un mensaje For him to transmit que Él a quiere message que nosotros escuchemos, that He wants us to pero know, estamos but bloqueados? we're blocking ourselves. Mire, Dios tiene una God habilidad. has this ability. Dios tiene, amado hermano, mire, un poder tan He sobrenatural has a supernatural para power Él saber cómo tratar con to nosotros. know how to talk Por to eso us. Dios nos lleva a ciertos terrenos, That's why He takes us to nos certain lleva a lands, ciertas circunstancias certain circumstances que nos ponen en un estado that put us in a de place vulnerabilidad, of vulnerability. que cuando Él nos vaya a dar el mensaje, That when He gives us no the message, tengamos otra opción que escucharlo, we have no option no but to hear tengamos Him. otra manera que abrir nuestro corazón no option other than y to open hacerle our hearts caso. and to- Yo no sé si alguien se ha encontrado en esa I circunstancia, don't know if someone has que seen cuando that Dios circumstance. decide hablarte, When God wants to speak, usted se queda tan quebrantado you're so broken. que usted tiene que decir, They have to say, ¿qué tú quieres conmigo, Señor? what would you like me to do, Lord? ¿A quién usted cree que podía escuchar Pablo? Who do you think Paul could hear? A nadie. No. Mire, no había un There teólogo was no theologist que se sentara con Pablo, that could have sat with o Paul. déjenme usar el nombre correcto, Or let me use the same con right Saulo de one. With Tarso, Saul of Tarsus. el cerrado, The clock. el trancado. The completely locked one. Decimos allá roca izquierda. We say ¿Usted sabe lo que es roca izquierda? rock. You know what that Pa- means? ¿Cuántos saben que hay gente roca izquierda? No me entendieron. Se está gozando, Katy. ¿Usted sabe lo que es roca izquierda? You know what this means? Pues se lo voy a traducir. I'll translate. Mire, hay un tipo de tuerca. There's a type of lock. Comúnmente, ya por lógica, nosotros hemos concebido Commonly we conceive que las tuercas aprietan that they get tighter a la derecha. to the right. They tighten to the right. Mire, cuando usted le está dando vuelta a la derecha a una roca, And when you're going to the right on a lock, usted le está apretando. you're tightening it. Para aflojarla, But to loosen it, usted tiene que darle para dónde? you gotta go where? Para la izquierda. To the left.
Por eso cuando yo voy a apretar algo, yo me aseguro, venga, que le estoy dando a la derecha When I lock something, I'm o a la saying, izquierda. am I going to the right or Porque to a the veces left? uno no sabe si está apretando Because sometimes we don't know if we're closing it or tightening it, o si está aflojando. or if you're loosening it. Entonces nosotros, todo lo que está a la izquierda se floja. If it's to the left, it's Pero hay un loosening. tipo de roca But there's one type of lock que es al revés. that's reverse. Si usted le da a la izquierda, If you go to the left, en vez de aflojarla, instead of loosening, ella se aprieta. it tightens. A esa roca se le llama To that lock, we say, roca izquierda. that's the lefty lock. Y hay gente que son roca izquierda. There's people that are lefty locks. Que usted trata de aflojarlo. You try to loosen it up, Y mientras más usted trata de and the aflojarlo, more you try to loosen them up, se están apretando. you're actually tightening. ¿Alguien dice amén esta hora? Someone say amen. Pero Dios es tan Dios. But Lord is so God. Mire, créame lo que le voy a decir. Believe me when I say this. Dios sabe cómo tratar con cada uno de He nosotros. knows how to act with each of No us. hay nadie tan apretado There's no one so tight que cuando Dios decide tratar con esa that persona, when God decides to try with no that se person, afloje, they won't loosen. no se quebrante, They won't break down. no abra su corazón, open their heart. porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. God knows us better Por than eso yo le ourselves. decía en una ocasión en un That's why I mensaje, said in one message. cuando usted está orando por When alguien you're praying for y quizás usted cree que esa persona no le está haciendo caso, maybe you think that person's mire, not dele believing. tiempo al tiempo Let time y pass. tarde o temprano And sooner or later, se le va a revelar Dios, God will reveal se le va a himself. aparecer Dios, will reveal y himself. cuando es Dios el que va a tratar, And when it's God who's no gonna importa try, tan duro que doesn't sea ese matter corazón, how hard that se heart is. tendrá que quebrantar delante de la presencia de break Dios. down in the presence Alguien of God. puede alabar a Dios, Someone praise the Lord. porque Dios transforma Because God transforms roca izquierda. those lefty locks. Dios sabe tratar con roca izquierda. God knows how to treat the Cuando left mire, locks. cuando yo estoy orando por alguien que es roca izquierda, When I'm praying for someone who's no a vaya left usted a lock, buscar nombre ni a don't look for names su nombre. to his name. ¿Sabe qué yo hago? ¿Sabe? You know what I do? ¿Sabe cómo yo oro por esa You know how I persona? pray for that person? Señor, te lo entrego en tus manos. Lord, I give them into your hands. Resuelve tú. You resolve it. Porque hay personas Because there's people que solo Dios sabe tratar con ellos. that only God knows Y how le to digo treat más, them. And I'll say es something else. mejor It's easier hacerle caso a Dios a la primera. to pay attention to the Lord in the first time. Porque si usted quiere Because if you want que Dios trate con usted como Él sabe for hacerlo, the Lord to act the way He knows, créeme, no te quedará otra you will opción have no other que option decir como Pablo, than to say like heme Paul, aquí. here I am. ¿Qué tú quieres conmigo? Do as you, what do you want me to do? Mire, le voy a contar este testimonio. I'm going to give you my testimony. ¿Se lo digo o no se lo digo? Should I say it or not? ¿Se lo cuento o no se lo cuento? Should I Wow, start it or alguien not? que me anime. Someone animate. A su nombre. To his name. Aleluya. Yo fui a predicar a Tennessee. I went to go preach in Me Tennessee. fui con mi esposo y con mis hijos. I went with my wife and children. Fui a visitar a unos pastores amigos. I went to go see some pastors that are friends. Y con toda honestidad, And with all honesty, el viaje no era para predicar. the trip wasn't to preach. El viaje era para visitarlos a It was ellos. to visit them. Porque ya hace meses teníamos eso pendiente. Because it had been months since we Y ya wanted nos to do it. habíamos comprometido con ellos de irlo a visitar. And we had already compromised to go. Y yo voy. And I go. Estamos compartiendo, contentos, gozosos. We're sharing, we're happy, Y rejoicing. de repente, cuando estamos afuera, que el pastor me iba a llevar a una montaña, no sé de los que vieron las fotos, los videos. And suddenly we're outside and we were going to the mountains. I don't know if you saw the videos. ¿Cuántos siguen al pastor en las redes? How many should follow the pastor on the social media? El pastor me llevó a una montaña The pastor brought me to a mountain. y él tiene un jeep de esos modernos, de fuerza, de montaña. He has one of those modern Jeeps for mountains. Y el pastor dice, miren, pónganse los cinturones. Me llevé a Yadiel, a Jeremy. And he says, put on your seatbelts. I A brought Jeremy Jadiel que and le gusta la adrenalina. Jeremy likes adrenaline. Mire, pero eran unos caminos de roca y de piedra. It was these rough, Pero rocky ese jeep terrain. tenía esas ruedas, But amado. the Jeep Mire, had those tires. mire, y yo andaba así, era así, y se going veía around. ese risco. And you can see the outside Y plus yo of the decía edge. por dentro, el pastor sabe lo que está haciendo. And I said, does this pastor Amado, know what he's porque era doing? así. Y Jeremy riéndose And así. Jeremy's laughing. Aleluya, amado. Mire, una cosa terrible. It's a terrible thing. Y era bien alto el trayecto. And it was very high, the path we were No, y going, nos estábamos gozando. but we were rejoicing. Y después me dice el pastor, And suddenly the pastor says, Pastor Jeremías, Pastor Jeremiah, para que usted se prepare para que nos predique mañana sábado. please prepare so you can preach tomorrow Y Saturday. como yo siempre ando armado, And as I'm always armed, amado, porque uno nunca sabe, amado. because you never know.
yo le digo, pastor, pero I claro, said, Pastor, okay. porque yo he visto algo en Dios, Because I've noticed que something cuando about Dios quiere when glorificarse, God wants to glorify Himself, Dios hasta te interrumpe tus días He'll normales. interrupt even your normal Si days. tienes que ser en el trabajo, te usa soltando una palabra. If it has to be in your A job, veces He'll use you. yo creo que aquí hay gente que me están entendiendo. I think there's people A that veces tú understand. estás en el supermercado Sometimes you're in the y te dice el Espíritu Santo, mira, suéltale una palabra a And the esa persona, Spirit says, give y that ahí word se to that glorifica el person. Espíritu And de there, Dios. the Spirit's Porque usted no sabe cuándo Dios lo va a usar. Because you don't know when God Por eso will hay use que you. andar ready. Alguien dice You a have to esta be hora, ready. hay que andar listo. You have to be ready. A su nombre. Name. Entonces So then yo le dije, pastor, I said, Pastor, no hay problema, no problem. predicamos We'll mañana. preach tomorrow. Pero yo no tenía en ese momento el mensaje idóneo, correcto. But I didn't have maybe the right message. Y yo dije, bueno, pues yo voy a orar para ver qué el Espíritu de Dios me da. I said, I'll pray to see what the Spirit says. Entonces, de repente, mira, amado, So mira suddenly, esto. look at this. Cuando estoy en la casa, When I'm in my house, I'm in my house. yo veo a Yadiel un poquito ansioso. I see Jadiel is a bit anxious. Y imagínate, está entrando en edad. He's in that age. Y dice, papi, He said, Dad, llévame a dar una vuelta. Can we go take a ride? Que si yo quiero dar una vuelta, quiero ver afuera. I want to go see outside. Y se inventa. And he invents. Y yo digo, wow, tiene ansiedad. Y me dice, sí, llévame a un cucao a comprar algo. He said, yeah, can we go to Cookout and buy Yo something? dije, este muchacho es sabio. I said, this boy is wise. Y yo le dije, no hay problema, te voy a dar la I vuelta. said, sure, let's take a ride. Lo llevo al cucao. So we go to Cookout. Cuando estamos de camino, And when we're on the way, mire, me mete en una visión en el Espíritu Santo. the Spirit enters me in a vision. ¿Cuánto creen en las How visiones? many believe in visions? Mira, aquí hay hermanos de la iglesia There's people in church. que me dicen, pastor, usted se mete en mi casa cada rato They say, Pastor, you're always in my house. en In visiones. visions. Y hay gente que me dice, yo tengo a veces hasta miedo de lo que hago en la casa. There's people that say, I'm even scared of what you do. in the Amado, house." estoy conduciendo I'm driving, y me mete en una visión el Espíritu. and the Spirit enters me in a vision. Y esa visión yo la estaba And the viviendo. vision, I was living it. Mire, sentía el corazón I latiendo. could feel my heart beating. Usted dijo que le contaré el testimonio. You said you wanted to hear the testimony. Y lo que yo veo es, And what I see is, yo veo un carro que me está persiguiendo. I see a car following me. Y cuando aquel carro me está persiguiendo, And while that car's following me, yo miro por los retrovisores. I look to the rearview mirror, Y en la visión yo digo, wow, and I say, wow, esa persona me está siguiendo. they're following me. Lo sentí. I felt it. Amado, y desde la parte de atrás And from the back, comenzó a tirarme tiros. he began to shoot at me. Yo en la misma visión In the same me vision, veo justamente solamente Yadiel y yo. I see only me and Jed. Yo agarro a Yadiel por el cuello And I grab Jado from the neck, y le bajo la and cabeza. I put his head down, Amado, y yo comienzo a conducir con maniobra, and I began to drive kind of recklessly. tipo Toretto, y comienzo, mira, amado, Look like a NASCAR driver kind of. bajo la cabeza y comienzo I'm lowering my head, a moverme and I'm moving, y a esquivar izquierda, derecha. and I'm weaving Y in and le out. digo, Yadiel, no suba la cabeza. I say, Jada, don't put your head up. Y de repente esa persona Suddenly that person, cruza y se para al lado mío y baja they el cross cristal. and go next to us. Porque yo llegué en una parte donde me paré Because I'm in a point where I'm stay there. y nos miramos fijamente. And we look at each other. Su rostro se me quedó grabado. His face is stayed in my head. Era un muchacho venezolano, It was a Venezuelan boy. piel trigueña, He had like a tannish skin, cabello lacio, bueno, very straight hair, que como lo tenía un poquito de lado, like to the side. rostro un poquito delgado, He was a bit thin. su cuerpo era delgado. His body was thin. Y él me mira And he looks at me. y él me dice, He says, tú no te me vas a escapar. you will not escape me. Y yo le digo a And él, I say to him, tú no sabes, you don't know. así yo le dije en la visión, I said that in the vision. que yo tengo agentes I have agents que andan conmigo. that go with me. Y cuando yo dije And eso, when I said that, al instante aparecieron dos agentes de esos que están vestidos como los que guardan al presidente. instantly 2 agents, like those that protect the president, Vestido de negro. they dressed in black. Mire, así con su corbata y con su asunto aquí. They show up with their ties and their, Y de una their vez pin inside their aparecieron. ears. They appear Y me rodearon. and they surround me. Y me dijo el muchacho, And the guy said, oiga lo que me dijo el muchacho. what he said. En la visión, le estoy in hablando the de la vision, visión. it's in the vision. Me dice la visión. He says in the vision, Y yo ando en un grupo. and I'm in a group. Yo no ando solo. I'm not alone. Y me dice, y yo he mandado. And he says, I've sent. El otro grupo está rodeando y mirando tu casa. The other group is surrounding your house.
a ver si hay alguien ahí. See if there's someone in Y there. en la misma visión yo me traslado a mi casa en And in the visión. same vision, I go sort Y of veo move un par myself de to the gente house. rodeando, intentando a ver si ven a alguien. And I see people around my house trying to see if they see someone. Y vuelvo y le digo a él, And I come back and I say, aún en mi casa, even in my house, yo tengo agentes I have agents que me guardan y me cuidan. that guard me and protect Y cuidan mi hogar y cuidan mi casa. my house and my Y ahí de repente aparecieron 2 camionetas de esas Tahoe, Suddenly, you see those big Tahoe trucks, negras, prueba de bala. completely black and Y comienzan a bulletproof. rodear mi casa. And they surround my house. Y de repente esa gente que estaba rodeando salieron corriendo. And those people that were aroused go running. Y yo le dije a él, no te dije que yo estoy protegido, And I said to him, don't you know I'm protected? que yo tengo gente que me guardan y que me I cuidan. have people that protect me. Amado, y la persona se asustó y comenzó a salir corriendo. And the guys got scared and ran out. ¿Cuántos saben que hay ángeles que nos How guardan? many know that there's angels that protect us? ¿Cuántos saben que hay ángeles que guardan tu casa? How many know there's angels that Wow, protect no sé your si le house? estoy hablando a alguien. I don't know if I'm speaking ¿Cuántos to saben que hay ángeles que guardan tus hijos? You know there's angels protecting Que your están children. alrededor de tu hogar, de tu territorio. Porque dice la Biblia, el ángel de The Jehová Bible says the angel of the Lord acampa alrededor de los que le temen. Alguien puede alabar a Dios. praise the Lord. Mire, amado, si el diablo intenta tocar tu casa, If the enemy tries to take your house, se tendrá que enfrentar face a los agentes de Dios que guardan tu familia, que guardan tu casa. Alguien puede alabar a someone Dios. praise the Lord. A su nombre. Alguien que diga conmigo, Someone say with me, Dios guarda mi casa. God protects my house. Diga, Dios guarda mi Say familia. God guards my Diga, family. Dios guarda mi hogar. Say God guards my house. Alguien puede creer esta Can palabra. someone believe the word? Yo tengo la visión. I have the vision then. La visión The vision no me impide doesn't stop me comprar el cucao. from buying the cookout. Yo compro el cucao. I go to the cookout. Yadiel se lo come. Jada eats it. Llegamos a la We get casa. home. Yo no le he contado la visión a nadie. And I haven't said the vision to anyone. Yo no sabía I didn't know que una visión parecida that a vision, very Dios se la similar había vision, dado al pastor. God had given the pastor. Y el pastor tampoco se la había And the contado a pastor nadie. hadn't told anyone either. Escuche esto. And listen up. Ya con esa visión, Just with that vision then, yo estoy medio moca. I'm a bit confused. ¿Usted sabe lo que es estar moca? You don't know what it is to be mocha. Pendiente, Very alert. vigilante. Vigilant. Cualquier carro que se me acerque, yo estoy así. Any car that's near me, I'm looking at him. A su nombre. His name. Yo llegué a la iglesia del pastor. And I get to the church of the pastor. Así llegué yo. I'm looking around. I get there looking. Varón, Dios le bendiga. Amén, varón, Dios te bendiga. Brother, God bless you. Yes, God bless you. Saludaba a la gente, me abrazaba y le hacía I así. greeted people and I checked A su nombre. to his name. ¿Cuánto aman a su pastor? How many love your pastor? ¿Cuánto oran por su pastor? How many pray for your pastor? Mira, amado, Listen, cuando yo estoy ahí, when I'm there, me entregan el micrófono y yo comienzo a predicar. they gave me the microphone and I begin to preach. Cuando yo estoy predicando, When I'm preaching, estoy predicando acerca de la decisión. I'm preaching about decisions. Amados, cuando yo estoy observando When I'm observing, que miro para el fondo a mi derecha, that I look to my right, veo al mismo muchacho I see the same guy que yo había visto en la visión. that I'd seen in my vision. Al mismo muchacho con toda la descripción y todos los The detalles. same guy with all the descriptions. Lo vi. I saw him. Y cuando yo lo vi, When I saw him, el pastor, the pastor, un hombre entrenado en seguridad terriblemente, that's trained in security, porque allá en su país, because in his country, él era security de altos cargos del gobierno. he was security for government Él officials. llegó a guardar presidentes, He even guarded presidents, ministros grandes. ministers. Él protegía y andaba en vehículos. Está entrenado. He protected them and he's trained. Y de una vez yo lo veo al pastor como medio jucho. And I saw him staring and Y lo guarded. veo como inquieto, pero yo no sé ni lo que él está pensando, ni él sabe lo que yo estoy And I pensando. don't know what he's thinking. He doesn't know what I'm thinking. Pero yo estoy predicando But I'm preaching y mirando y observando. and I'm seeing and I'm observing. Y el Espíritu de Dios comienza a moverse. And the Spirit of God begins La to gente move. comenzó a recibir liberación. People began to receive La freedom. gente comenzó a recibir sanidad. They begin to feel Dios healing. comienza a revelar cosas de la God gente. begins to reveal things to La people. gente llorando. And people are crying. Dios sanando, amado, por una God cosa is healing and sobrenatural. it's supernatural. Hubo una mujer que Dios la tocó en el vientre. There's a woman that Y me dice el God touched Espíritu, her womb. declara liberación en los vientres. He said, Y declare una freedom mujer in the womb. comenzó a vomitar. And a woman began Y to vomit. comenzó a sacar unas cosas del estómago Something terrible. began to leave her womb. Y el poder de Dios obrando, And the amado. power of Y se God is estaba metiendo operating. la nube de Dios allí.
Porque mire, donde está la presencia de Dios, The presence of God el is. diablo no puede hacer nada. Alguien dice a esta hora. Can someone say amen? El diablo está sujeto, los demonios se sujetan. Alguien puede alabar a Dios. Can someone say A amen? su nombre. Name. A su nombre. Name. Yo hago el llamado. So I do the call, the altar call. El muchacho está con una, ¿cómo se llama esto? Estas horas que tienen su gorro The guy is Un wearing a hoodie. hoodie y con una gorra and a hat. bien ancha aquí adelante que le cubre un poquito el It's rostro. very wide. It's covering his face. Y yo digo, ¿quiénes son los amigos que están aquí? And I say, who are the friends that are here? Y levantan la mano los amigos. And the friends Y raise yo their le hand. hago el llamado y dice, ¿quieren a Jesús? And I do the altar call and I say, who Si wants ustedes quieren a Jesus? Jesús, vengan aquí al Like frente. Jesus, come to the front. Y cuando vinieron al When they frente, come to the front, él estaba como medio indeciso. he's a bit Y él indecisive. hizo así, pa. Y He comenzó a goes caminar así. and begins to walk. Y se me acercaba. And he gets close. Y cuando se me acercaba, When he gets close, me miraba fijamente. he looked at me straight in the Y eyes. cuando yo lo miraba fijamente, And when I looked at him in the eyes, me dice el Espíritu the Santo, Spirit of God says, háblale todo lo que te voy a decir. speak to him everything that I'm going to Y say. yo dentro de mí decía, sí, Espíritu Santo, Inside of me, I said, yes, Holy Spirit. te hablaré todo lo que tú me estás I'll diciendo speak everything you say. y todo lo que tú me estás And mostrando. everything you show me. Y yo le dije, escucha lo que te dice el And I said, Señor. listen to what the Spirit of God Te says. conozco. I know you. Le digo yo a él. Cuando yo le digo a él, te And conozco, when I said, he él know abre you, los ojos. he opens his eyes. Y yo le digo de parte de And I Dios, said, from the Lord, aleluya, viniste con unos you planes. came with plans. Pero te dice el The Señor Lord says, que aunque viniste con unos that although planes you came with plans, y alguien te envió, and someone sent you, yo lo permití, te dice I Dios, allowed it, said the Lord, porque tú no te gobiernas. because you don't govern Y te yourself. traje And I brought you para yo encontrarme contigo, so I can come to porque you, sabes que tengo un llamado because you know contigo. I have a calling with you. Y es tiempo de que hagas caso a lo que te estoy And it's time diciendo. for you to pay attention Te to what dice I el say. Señor, sé en el grupo que And the Lord estás. says, I know what Y de ese you're in. grupo te voy a sacar. And from that Y group cuando I'll yo le take you comienzo a decir eso, él comienza a I say that, temblar. he begins to Y shake. comienza a temblar. Amado, He los begins to hermanos shake. que estaban ahí presentes Say, the brothers that are saben lo que vimos ahí. Tengo a la They know pastora de what they're- testigo. and the El first muchacho lady comenzó a said. temblar And he y le begins to comenzaron a salir lágrimas. He begins to cry. Él intentaba mantenerse tranquilo He tried to y no stay podía porque el still. Espíritu de Dios lo estaba arropando. And the Spirit of Y God was temblaba coming. And y he shook. lloraba. And he Y cried. yo le decía, sé en el grupo And I que said, estás. I know the group Pero you're in. te dice Dios, But the Lord te saco de ese grupo I get you out of that y te group. meto en el grupo mío. And I enter my Porque group. te voy a usar como So I'll predicadora. use you as a preacher. Y te voy a usar I'll use you para sacar gente de ese grupo. get people out of Para that meterlo group. a mi grupo. To enter into my group. Amado, y ese muchacho lloraba. And that boy began to Mi cry. alma alaba a Dios. Y me decía el Espíritu Santo, And sigue said, hablando "Keep porque voy a tratar con él." I'm gonna try. Y le digo, And I said, porque viniste como Saúl. Because you came with Amado, le digo así, Saul. viniste como Saúl, You came like pero Saul. sí mismo como el Saulo de Tarso. But just like Saul Te voy a Tarsus, convertir en mi Pablo, I'll turn you into el que my va a Paul. predicar mi palabra. I'm gonna preach my Y ese word. muchacho ahí fue que comenzó a gritar, comenzó a llorar began to cry. y no aguantaba la presencia del Señor. Hold on with Y yo le digo, es más, And I said even more. ¿cómo te llamas? What's your name? Y él llorando decía, And he said, me llamo Saúl, I'm me Saul. llamo My Saúl. name is Saul. Y yo le dije, I said, te llamé por nombre I called you by para que name, sepas que so te you elegiste know del vientre that de I tu chose you madre. from the womb of your Aleluya. Y mother. te saco de las And I calles get you out of the y te streets. saco de los And I get you grupos out of the y te groups. saco de las And I get you pandillas out of the- porque me van a servir. serve. Amado, yo siento la presencia de Dios en esta hora. Yo no sé si alguien vino a alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. A su nombre, a su nombre. Amado, y aquel muchacho lloraba And so that boy began to cry. y se quebrantaba en la presencia y no aguantaba. And he was broken in the presence. Y el pastor de una vez se le acercó. And the pastor came close. Aleluya. Y el Espíritu de Dios le seguía ministrando. And the Spirit of God ministered Aleluya. De cosas de su vida. of things in his life. Y aquel muchacho se sorprendía. And he began to be Amado, y surprised. cuando la iglesia escuchó aquello, And when the church heard that, la iglesia comenzó a alabar a the Dios. church began to worship the Lord. La iglesia comenzó a glorificar a The church began to Dios. glorify the God. Y yo le dije, me dice el Espíritu Santo, dile al And pastor the Spirit of God says, tell the pastor que le dé un abrazo. to hug him. Y el pastor vino, Pastor came. como el pastor tiene estrategia y todo, And how he says he has amado, y strategies. el muchacho ya estaba And the quebrantado. boy's already broken. El pastor lo abraza por encima de los brazos. The así. pastor Porque hugs him over his Es un arms. hombre estratega. Because he's Entrenado. a man with lots of Y strategies. el pastor lo abrazó. And he hugs Y him. cuando el pastor lo abrazó, And as he hugs him, ese muchacho lloraba y daba gritos. the boy began to cry and scream. Lloraba y lloraba. He cried and cried. Y yo dije, necesito 3 caballeros más And I said, I need 3 more gentlemen que vengan y le den un abrazo that come and give him a hug y le den la bienvenida al nuevo grupo. and greet him to the new group. Aleluya. Y cuando yo terminé de predicar, And when I finished preaching,
mientras lo estaban abrazando. while they were hugging him. Mire, amado, esto es real. It's real and true. Yo vi I saw encima de él, on top of him. escuche esto, Listen to this. que decía encima de él, It said on top of him. Aragua, encima de él. Y cuando entré a la oficina, recogí a mis hijos. And when I got into the office and I Entré a got mi my children, oficina. I got into my office. Tan pronto terminé de orar, When I finished praying, el muchacho se fue gritando y llorando the boy was screaming, crying, y salió de la iglesia. and he left the church. Se entregó a Cristo, He came to pero Christ, salió de la iglesia llorando y temblando. but he left the church crying and shaking. No se podía contener. You couldn't hold him. El pastor entra a la oficina. And the pastor goes into the Dice, office. pastor, ¿usted entiende lo que acabo de pasar hoy? He said, Pastor, do you know what's happened? Yo le dije, sí, le estoy contando a mi esposa I said, aquí yes, I'm telling my wife here. de todo lo que Dios me reveló de ese muchacho. Everything God revealed to me. El pastor de una vez hizo su investigación con respecto a él. And the pastor began to do investigations on him. Venía de un lugar llamado Aragua. He came from a place called Aragua. No sé si Venezuela, Yuselis conoce esa área I don't ahí. know if you said knows the area. Amado, mire, dice, pastor, todo lo que Dios le habló a ese He muchacho, said, Pastor, everything that the Lord told him, con lujos y detalles, all the details, así mismo fue. that's how it is. Y yo veía en el espíritu And I saw in the spirit aquel muchacho that boy, que iba a ir a predicarle that he was going to go preach a la gente de la ganga to the people of the gang para que busquen de Dios so they could find the Lord, y para que se entreguen a for Cristo. them to come to Christ. Por eso yo le estoy diciendo That's why I'm saying to you que cuando Dios decide tratar con alguien, that when Christ decides to try with someone, mire, yo no sé si aquí hay, no sé, madres o padres orando por hijos o por I don't familiares know if there's mother, o por children tíos o por sobrinos, praying for yo their no sé, kids, their family pero Dios te members. está diciendo, But God's saying, si Dios te habló, if God spoke to you, créele a Dios. believe the Lord. Dios puede transformar a God quien can sea. transform anyone. Dios se le puede revelar a quien God can sea reveal himself to anyone. y convertirlo en instrumento de Dios, Convert them to instruments of convertirlo en Christ. siervos y siervas del Convert them Señor. to Alguien dice servants of amén the en Lord. esta Can hora. someone say amen? Habrá alguien que arrebate esta Can palabra en someone esta take this tarde. word this afternoon? Yo creo, no sé si aquí hay personas I believe if there's people que en el mundo in the world fueron terribles o fueron, no sé, digo yo, delincuentes, where crazy criminals, y Dios los rescató y los tiene aquí. ¿Habrá alguien así God rescued them and brought them con un here testimonio fuerte aquí? with maybe with a strong testimony A su nombre. to his name. Dios, a mí, gracias a Dios, no me permitió vivir mundo. To me, the Lord didn't allow me to live in the world, thank God. Lo más arriesgado que yo hice en el mundo, The riskiest thing I had, no en el mundo, sino en mi vida, not in the world but in my life, fue tomarme una malta india. was to drink like a root beer. Una malta india son gaseosas normales. They're just sparkling but normal. Nunca, gracias a Dios, he probado el alcohol. No sé lo I've never had alcohol. I don't know what que it se is. siente ni que saben. And I don't know what it tastes like. Pero hay personas que tienen testimonios terribles But there's people that have big testimonies que Dios los rescató. that where the Lord rescued, Dios los salvó. God saved them. Dios los redimió. God redeemed Los them, cubrió con su sangre. covered them with His blood, Perdonó sus pecados. forgave His sins, Y son instrumentos de Dios. and other instruments. Y of Dios Christ. tiene planes grandes God con has ellos. great plans with them. Mujer de Dios, hombre de Dios, que estás orando por That are tus praying hijos, for your children. créele a Dios. Believe the Lord. Créele a Dios. Tú que estás orando por tus familiares, créele a Dios. Créele a Dios. Porque es probable que puedan ser los grandes predicadores y las grandes mujeres de Dios. Alguien puede adorar bien en esta hora. Porque así obra But Dios. that's how God works. Cuando Dios decide salvar a alguien, no hay nadie que se lo impida. No hay nadie que le ponga barrera. Dios sabe quebrantar los corazones. Dios sabe transformar. Alguien puede alabar a Dios. Praise God. A su nombre. Name. A su nombre. Name. Porque Dios es Dios. Because God is God. Dios es capaz de transformar. The Lord is capable of transforming. Quizás hay personas que están batallando con cosas internas Maybe there's people y le han battling dicho al with Espíritu internal de Dios: Señor, ayúdame, and they've said to the Spirit of God, help me. libérame, Free me. arranca esto de mí. Take this off. Dios es capaz de transformar. God is capable Solo of tienes que transforming. confiar en Él. just gotta trust Solo Him. tienes que descansar en Él. gotta rest in El Him. poder de Dios es capaz The power of God is de able. que si tú le das la oportunidad, That if you give us a se chance, mete dentro de it'll ti go inside y te you. transforma. It'll transform Se lleva you. toda tristeza, It'll take out se all lleva sadness. toda depresión, Take out rompe depression. toda atadura, It'll break all rompe chains. toda cadena, It'll break transforma all tu corazón, Transform your transforma heart. tu mente. Transform Yo he your visto a mind. Dios I've seen God transformando hogares, transform houses, familias, families, transformando hijos, transform children, transformando matrimonios.
Mire, diga conmigo, mi Dios es capaz. Someone say with me, my God is able. Diga, mi Dios es capaz. My God is able. Cuando Dios tiene que tratar con alguien. When God needs to try with someone. Y quizás usted me diga, ¿y qué tiene que ver esta historia con lo que estoy hablando? Maybe you'll say, what does that story have to do with what I'm saying? A veces Dios Sometimes God nos lleva a ciertas circunstancias takes us to certain circumstances que Él permite that He allows para Él, for Him. y va a ser un poquito fuerte, It'll sound a bit strong. para Él quebrantarnos For Him to break us down y llevarnos a una circunstancia de quebranto. and bring us to that circumstance of breaking. No que Dios disfruta tu sufrir, Not because God likes to see you suffer, es que Dios sabe but because God knows que a veces that sometimes no hay otra manera there's no other way de cómo Él revelársenos, for Him to reveal Himself, de cómo Él transmitir su plan a for Him nosotros to transmit His message y to us, transmitir su deseo de to salvación transmit His wish for salvation en nuestras vidas. in our lives. A veces, Sometimes cuando nosotros nos refugiamos en nuestra fuerza, when we find refuge in our en strength, nuestras capacidades, in our capacities, en nuestros recursos, in our resources, solemos cerrar nuestros corazones a Dios tend to close off our hearts to y Christ, solemos trancarnos and we begin to lock al ourselves Espíritu Santo de against Dios. the Holy Spirit. Sin embargo, a veces Dios permite ciertas cosas que nos quebrantan, But sometimes God allows things to break us down, pero nos llevan al but propósito. they bring us to His purpose. Mire, Listen, ablandan el corazón. it softens heart. ¿Qué dice la Biblia? What does the word say? Porque les quitaré Because I will take away los corazones de the piedra hearts of stone, y lo transformaré en corazones de and I'll carne transform them to hearts of flesh. y hablaré a su And I'll espíritu speak to their spirit. y ellos me oirán. They will Yo siento hear la me. presencia del The presence Señor. of Christ. Aleluya. Él va a transformar esos corazones. Transform those hearts. No sé con quién estoy hablando. I don't know who I'm speaking Él va a to. transformar esos corazones. Él va a transformar esos corazones. Va a transformar ese corazón de piedra That heart of stone. y lo pondrá corazón de carne y le hablará a Dios. God will speak. Pero a veces Sometimes Dios va a tener que quebrantar. God will have to break us down. ¿Alguien ha experimentado ese quebranto de Dios? Someone felt that breaking of the Lord. Mire, una de las cosas One of those things que el ser humano le tiene temor that the human being fears es cuando se tiene que enfrentar a la is muerte. when they have to face death. La muerte, Death, enfrentarse a esa sensación, facing off against that sensation, quebranta a cualquiera. breaks down anybody. Teólogos, Theologists, ateos, atheists, científicos, scientists, no científicos, non-scientists, ricos, rich, pobres. poor. Cuando toca esa hora de enfrentar la muerte, When it's time to face death, y más aquellos que tienen la oportunidad especially those that have the opportunity de tener un espacio de intermedio, to have a space in between, de analizar, de pensar, de calcular. analyze, think, and calculate. Porque hay personas que le ha tocado la muerte repentina. Because there's people that have sudden death. Hay otros que tienen la oportunidad de arreglar su vida con Dios, When others have a chance to fix their lives, de reconocer a Cristo como su to Salvador. recognize Christ as their Lord and Savior. Pero hay circunstancias But there's times que, mire, nos desarman. that break us away or take away ¿Alguien our aquí en un weapons. momento dado de su vida se ha sentido desarmado? Have you felt that, like your weapons are Que taken Dios a veces quizás en un momento dado estaba tratando con nosotros, trataba con off? Like nosotros, God was trataba con... trying and trying, y nosotros no le hacíamos and caso. we weren't paying attention Hasta que Dios hace así. until God does like this. ¿Alguien me está entendiendo? I saw an understanding. Y cuando Dios hace así, And when God does that, que ese corazón se quebranta, and that heart breaks, que sentimos esa impotencia, and we feel that impotence, amados, que nos vemos en el suelo, and we feel like we're on the que nos floor, vemos sin la capacidad de resolverlo a nuestra we see manera. ourselves without a capacity to, Y es ahí donde Dios nos aparece and that's where God appears. y nos dice: He says, tú me necesitas. you need me. Solo yo te puedo salvar. Only I can save you. Solo yo te puedo levantar. Only I can raise you Solo up. yo te puedo restaurar. Only I can Y restore no you. nos queda otra opción And there's no other que option decir: Señor, heme aquí. than to say, Lord, here I am. No corro más. I won't run. No me resisto I won't más. resist. Me doblego ante tu I presencia. go under your presence. Hay varias historias en la Biblia There's many stories in the que Bible nos revelan lo que estoy hablando. that reveal what I'm saying. La mujer del flujo de sangre The woman with the blood flow, tuvo que gastarlo todo. she had to spend everything. Tuvo que verse en una She had crisis, to see herself in a crisis amado, donde no tenía nada. where she had nothing. Ser repudiada, She was rebuked. ser menospreciada, She was understated. verse sin familia. She had no Porque la family. gente que tenían este tipo de condición, Because the people with that condition, aún hasta la misma familia lo expulsaba. even her own family had to take her out of the Tenían house. que vivir en lugares solitarios, She had to live in places aunque alone. tuviesen familia. Even though they had family, Eran como gente muertas en they
vida. They were basically dead, although No they were podía living. meterse en ninguna casa They couldn't go in any house porque se consideraban malditas, because they were considered contaminadas, contaminated. eran rechazadas, They were perdían su rebuked, identidad. and they lost their Y identity. se da a entender que esta mujer tenía dinero y tenía facultades financieras, And we understood that she porque had no money. todo el mundo podía ir a un médico en aquellos Because not tiempos. just anyone Pero could go dice to que the esta mujer doctors. fue a muchos But it médicos says that she went to y many le iba doctors, peor, and it was worse. porque ella todavía no se había encontrado con quien tenía que encontrarse. faced off against the Porque a person that she veces la had to. circunstancia de impotencia y de crisis que Because vivimos sometimes the crisis es of el bliss vehículo que nos llevará a Dios. is the vehicle to Es bring el us to proceso God. que nos llevará a Dios. process that Por will eso bring yo us to God. siempre he dicho, That's what I've always gloria a Dios por lo Glory que to Dios God usó for what He para used llevarnos a sus pies, to bring us to para His llevarnos a su presencia, His presence. para buscar la manera de salvarnos, Find a way to para save buscar, us. ay, siento corriente de Dios, Lord. para buscar la manera de restaurarnos, Find a way de to darnos vida en give us life abundancia, in abundance. de decirnos yo soy tu Padre, To say I'm your tu Father. guardador, I am tu your ayudador, protector, yo your te helper. rescato. Aleluya, por eso dice la Biblia, That's what the word porque says. Dios es el que God hiere, is who hurts, pero también es el que venda but He's also the one y who cura la herida. and helps Porque a our veces wounds. si no somos But heridos, sometimes if we're not hurt, no nos acercamos a Dios. We don't get close No to God. entendemos el We propósito don't de Dios. understand the process. Es cierto, el proceso ha sido duro, Sure, the process pero was nos bad, trajo a but Dios. it brought us Nos to God. tiene aquí alabando. Yes, Gloria a praise Cristo. God. Alguien puede alabar a someone Dios. praise the Lord. A veces Dios tiene que permitir Sometimes God has to allow que lo gastemos todo, for us to spend everything, porque somos del tipo de personas because we're the type of person que si nos queda algo de recursos, that if we have any resource left, no necesitamos a Dios. we don't need God. Entonces Dios dice, está bien, So God says, okay, te dejaré que lo gaste todo, I'll let you spend all para of que it. tú entiendas So que you tú can me understand necesitas, that you need me. que tú no vives sin That mí. you Alguien don't dice amén en live esta without me. hora, Can someone say que tú amen? no eres sin mí. Alguien That you dice don't amén live en esta without me. hora. Can someone say amen? Alguien puede adorar a Dios, Someone praise God. porque la misericordia de Dios se te The mercy reveló, of God rests la on you. gracia de Dios te alcanzó God, a praise tiempo. Aleluya. Someone praise the Lord. Amado, Beloved, lo gastó todo la mujer the woman spent everything para luego decir, for her then to say, si tan solo tocar el borde if I could only touch the hem of his de su manto. garment. Yo sé que yo soy impura. I know I'm impure. Yo sé que yo soy inmunda. I know Yo sé que yo soy pecadora. I know I'm a sinner. Yo sé que a mí me van a impedir acercarme a Él. I know they won't want me to get near him. Pero fue tan quebrantada esa mujer But she was so broken down que esa mujer dijo, that woman said, si tengo que arrastrarme, if I have to crawl, me arrastraré. then I will crawl. Drag myself. Pero llegaré But I will get there. donde Él está. Where he is. Solo tocaré un borde de su manto. Just to touch the hem of his garment. Amado, y cuando tocó ese borde, And when she touched the hem, que Jesús dijo, wow, sentí que salió poder that de mí. Jesus said, I felt power come from Porque me. no hay una cosa que provoque más a Because Dios nothing provokes God more cuando hay alguien que tiene el corazón than quebrantado someone with a broken heart. y le clama a Dios. That cries out to Mire, Him. cuando alguien quebrantado le clama a When Dios, someone that's broken cries cuando out to Him. alguien despedazado le clama a Dios, Someone that's broken que le cries clama out. sin fuerza, And they cry without que le strength. clama destrozado, They cry without strength. que llora y se quebranta delante They de cry Dios and they break out y down dice, in front of Him. Señor, They say, ayúdame. God help me. Ese quebrantamiento That brokenness ese es el que nos revela is Jesús. one that reveals Christ to us. Hubo también otro hombre, And there was another man, un hombre terco, a man that was de stubborn, un carácter duro, hard man, que no se doblegaba ante nadie, that couldn't go down de for temperamento anyone, fuerte, with a strong que temperament. Dios tenía un propósito con él, That God had a purpose with him. pero Dios tenía que buscar la manera But God had to find a way de cómo llevarlo a una circunstancia to bring him to a circumstance y a una disposición del corazón and to a disposition para of the que heart, cuando Jesús le dé el mensaje so that when Jesus gave him a no se message, rehúse al llamado. he couldn't refuse Ese it. hombre era llamado Pedro, And that man was named que Peter, dependía de sí that mismo, depended on himself, dependía de su capacidad. depended on his capacity, El gran pescador, a great fisher. el mismo Dios le permitió that someone que that God por allowed. más habilidad que tuviese, No matter how much que ability por he más had, esfuerzo que hiciese, no matter how much strength, durara toda la noche intentando he passed pescar, the whole night porque trying el to Dios fish. del cielo le dio orden a los Because the peces. God of heaven told the Ninguno fish, se meterán en su red, none of you will porque go into that mañana en la net. mañana me le voy a Because in the revelar, morning I'll reveal porque myself. voy a tratar con él de cara a Because I will cara. try face to A veces face. Dios tiene que permitir una frustración, Sometimes God has que to las allow cosas no te frustration, funcionen, for things to que not las cosas te function, salgan mal, for things to go que bad, las cosas se te salgan for de things to control, go hard. para que tú entiendas que Dios, ay Dios mío, know that siento God is corriente there. de Dios, I feel the para que Lord. entiendas que Dios te está llamando, understand that God is que Dios calling tiene un you. plan contigo. He has a plan. Aleluya, mire, cuando Dios tiene un plan con When alguien, God has a
plan was to stop my Podrás irte a donde quieras. You can go wherever you Podrás want. inventarte lo que quieras. Do whatever Podrás you want. emprender lo que quieras. You can try Nada whatever se you te va a want. dar. Nothing Nada will te work. va a funcionar. Nothing will Hasta que no te acerques Until a you Dios. don't get close Hasta to que no God. te humilles Until you don't y le kneel. digas a Say Dios: to Christ, te necesito. Y cuando estaba frustrado Pedro, And when Peter was frustrated aleluya, que no pudo lograr nada, that he couldn't do anything, allí se le aparece en la orilla el Señor. then on the shore comes Christ. Era como que Jesús está diciendo: Like Jesus was saying, lo tengo I have him como lo quería. how I wanted him. Oiga, lo tengo I have him como lo quería. how I wanted it. Y se le acerca el maestro. And the teacher gets close. Le dice: oye, He says, listen, vámonos de nuevo para adentro. let's go inside one more time. Frustrado Pedro. And Peter's ¿Cómo que frustrated. de nuevo para adentro? Again inside? Yo me imagino que Pedro está diciendo dentro de sí: I can imagine Peter hoy a saying mí nadie inside, me hace volver para atrás. no one is making me go back in. Palmar ni loco. In the sea, no way. Pero Jesús le está diciendo: Pedrito, But Jesus says, Peter, lo has intentado todo. you tried everything. Dame un chance a mí ahora. Give me a chance now. Dame una oportunidad a mí ahora. Give me the opportunity Para que tú veas cómo cambian las so you can cosas. see how things change. ¿Sabes por qué, Pedro? You know why, Peter? Porque si no lo hago así, Because if I don't do it like no me that, escuchas, you won't hear me. no me obedeces, You won't obey me. no me haces caso. You won't pay attention. Pedro, te tengo que Peter, I quebrantar, have to break te you. tengo que frustrar, I have to frustrate te tengo you. que llevar al quebrantamiento. I have to break you to Pedro, a yo point. tengo que provocar I need to a que provoke las cosas no te funcionen, for things to not function. para que tú me vuelvas, So you siento a can- Dios, I para feel que Lord. tú me vuelvas a buscar, So you can look for para me que tú again. vuelvas a sentir necesidad de mí, So you can feel need que for me necesitas again. volver a orar, For you to que pray necesitas volver a encerrarte That you need to conmigo. close yourself. Hay alguien que está aquí que se atreva a alabar a Dios. Aleluya. Pedro, te voy a hablar a través del proceso, a través de las... Alguien dice amén. Someone say amen. Pedro no tenía otra opción Peter had no other option. que decir: Jesús, no hay problema, Jesus, no problem. súbete a la barca. Come into the boat. Y cuando Jesús se va con él, And when Jesus goes with him, no, mire, no era que el truco era a la derecha, it wasn't that the trick was to the right. porque si Jesús le hubiese dicho a Pedro: Because if Jesus had said to Peter, Pedro, no la vas a tirar ni a la derecha ni a la Peter, izquierda, not to the right or to the left, tírala para atrás, go to the back, se le da, it will still happen. porque el secreto no es para donde tú la The tires, secret isn't where you go, es para donde Él te está mandando, it's where he said to go. es la obediencia, It's obedient. porque el Espíritu de Dios, el mismo Cristo, estaba quebrantando el corazón de The Pedro. Spirit of God was breaking ¿Por qué down usted cree Peter's que heart. Jesús le dijo a Pedro: Why do you think Jesus said to Peter, antes te vestía tú, te ceñía tú, before you used to dress yourself y iba donde tú quieras? and you went wherever you wanted? Hablando dominicanamente, Speaking Dominican. tú ibas donde te daba la gana, You went wherever you wanted. no le dabas cuenta a nadie. You didn't have to tell Pero anybody. llegarán días But now there will be days que otro te va a vestir, that other will dress otro you, te va a guiar Other will guide y te you. va a llevar a donde tú no quieres. and they'll go where you'll go where you Aleluya, don't want to go. porque vas a caer rendido delante de la presencia You'll de Dios. go in front of the presence of God, A su broken nombre. to his name. Así estaba Pedro. That's how Peter was. Cuando Pedro ve el milagro de And when Peter Jesús, sees the miracle of Jesus, ¿cómo cayó Pedro? How did Peter fall? Enrique, ¿cómo cayó Pedro? how did he fall? Rendido. Broken and Ten misericordia de mí, Señor, have mercy on me, Lord. que soy pecador. I'm a sinner. Y Jesús le dijo: And Jesus said, de cierto te digo, Pedro, certainly I tell you, Peter, que serás you will be pescador de hombres. fisherman of men. Le reveló el llamado. He revealed his mission, Pedro no tenía otra opción calling. Peter had no other option que servir a Jesús. than to serve Christ. Yo no sé por qué sigo recalcando en esto. I don't know why I keep going into that. Si Dios te habló If Jesus spoke to you, que un familiar tuyo va a servir a Dios, that a family member of yours will serve God, créeselo. believe him. ¿Cómo Él lo va a hacer? How will he do it? Tranquilo, tranquila. Be still. Él sabe cómo lo va a hacer. He knows how he'll do it. Él sabe cómo se le va a He revelar. knows how he'll reveal himself. ¿Cuántos aquí han llegado a servir a Dios? Han llegado a la casa de Dios de una forma sobrenatural. How many have come to the church of God in a Que supernatural usted no way? pensaba que iba a estar sirviendo a Dios. That you never thought you would serve Christ. Pero aquí está But alabándolo. here you are praising him. Porque Dios fue más fuerte que tú, Because ¿verdad? God was stronger than you. ¿Alguien dice amén? Someone say amen. ¿Cuántos de los que están aquí hizo fuerza con How many Dios? of the ones here ¿Hay alguien aquí que hizo, strong arming, try to strong arm como digo God? yo, hizo pulso con Dios? They tried to wrestle with God. Sí. ¿Quién ha hecho pulso con Dios? Who tried to wrestle with Christ? Mira a Marilu ahí adorando a Dios. Look at Marilu's here praising the Lord. A su To his nombre. name. Y me gozo porque Marilu se siente en la primera fila, en la And I primera. rejoice because Marilu stands sits in the first. A su His nombre. name. ¿Alguien está aquí? Somebody here. Aleluya. Hallelujah.
La persona que Dios envió no se atrevía a hablar. The Pero estás person that aquí God sent glorificando a didn't want to Dios. speak, but here you are. Porque Dios fue más fuerte Because God was stronger que tú. than you. Mira a Kenny aquí adorando a Dios. Okay, Kenya praising the Lord. Mira a Nikendre. Look at Kenya. Aleluya. ¿Te imaginabas, Kenny, a ver a Nikendre ahí sentada al lado tuyo, Did you imagine Kenya to see Kendi there? adorando al mismo Dios que tú? The same God as you. ¿Te imaginabas ver a tu hermana? To see your sister. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios I aquí. feel the presence of God. El Espíritu de Dios está aquí. The Spirit of God is here. Eso significa que hay un propósito de parte de Dios con cada una de las personas que están aquí. So there's a purpose of God for every person here. Mira a Gina, ¿dónde está? Look at Gina. Aleluya, su nombre. To his name. Está ahí sirviendo a Dios. She's here serving God. ¿Cuántos planes no tenía el diablo How many plans didn't the enemy contra have Gina, contra su familia, against Gina and her family? para hacerle de todo, To do everything. para verla turbada, tribulada, bajo She was depresión? worried under depression. Pero Dios se determinó But God determined que Gina iba a estar en la casa de Dios she would be adorando a in the Dios. house of God praising Him. Aleluya. God. A su nombre. To His name. A su To His nombre. name. Y le digo más, ¿alguien está listo para escuchar esto? I'll say more concerning Así here. mismo van a llegar otros. That's how more Así people mismo come. van a llegar tus familiares. Your family Así members mismo will come. va a llegar el primo, va a llegar el tío, va a llegar el hijo, va a llegar la hija, va a llegar el esposo, va a llegar el esposo. Alguien puede alabar a Dios porque hay un avivamiento que está corriendo. Porque Dios se determinó traer salvación a esta región. Alguien puede alabar a Dios. A su nombre. Name. ¿Qué tiene Dios que hacer con alguien? What does God have to do with someone? Para que se quebrante For them to break y down. entienda que es el tiempo de salvación And para su vida. It's time for salvation. Pero pastor, usted todavía no ha tocado la historia que usted Pastor, leyó. what about the story you read? Aquí vamos a cerrar. This is where we'll close. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. God allows certain things in our lives. Mire, el mayor privilegio The biggest privilege, que tuvieron esos dos ladrones, esos dos ladronazos, those two thieves, fue que el día de su sentencia was that the day of their sentence, estaban sentenciando con ellos that the same day was being sentenced also al Cristo de la gloria. to Christ of glory. No todo el mundo Not everyone tiene el honor y el has the privilegio honor and privilege que en su lecho de muerte that in their deathbed tener al lado they have to their side al Cristo de la the gloria. Christ of glory. No todo el mundo tiene el honor Not everyone has the honor que minutos antes de morir that minutes before dying tener al lado they have next to them al que salva, the one who saves, al que redime, the one who redeems, al que perdona, the one who forgives, al que da vida. the one who gives life. Yo siento la presencia de mi The amado. presence of God. Aleluya. Por eso yo siempre he dicho que si hay algo que quebranta al ser humano So I've always said if there's something that es breaks down a human being, verse frente a frente a la muerte. it's being face to face with death. Jesús Jesus, no era que le estaban quitando la vida. they weren't taking away his life. Mire, ese punto donde dice que todo se puso en tiniebla. That point where it says everything became dark. ¿Usted quiere entender lo que significa ese momento que se puso en tiniebla? You want to understand that moment where everything's dark suddenly. Que la luz se apagó, It means the light went away. que la esperanza se apagó. Hope was turned off. Usted sabe, amado, las cantidades de pecado You know the amount of sin que carga el ser humano por dentro. that human beings have Le voy a inside. mencionar algunos. I'll mention some sins. Lujuria, The being very luxurious lascivia, and lust, having lust, pecados sexuales, sexual sin, homosexualidad, homosexuality, hombres que se echan con hombres, mujeres que se echan con men mujeres, that go with men, women that go with women, asesinato, being a killer, homicidio, homicide, suicidio, suicide, mentira, lying, infidelidad, infidelity, pecados sins de iniquidad, of iniquity vergonzosos. that are embarrassing. Todos esos pecados, All those sins, todos esos pecados, all of those sins, en ese momento in that moment, se le entregó a Jesús. were given to Jesus. Y Jesús comenzó a sentir In that moment, Jesus began to feel todo el pecado de la humanidad. all the weight of the sin of humanity. Todos esos pensamientos inicuos que piensa la gente. All those sins, Oiga. the thoughts of iniquity. Cuando that Jesús people think. siente eso, When Jesus feels it, alguien que nunca conoció pecado, someone who never knew sin, Dios su Padre se le aleja. God his Father must go away. Y Jesús tiene que decir, And Jesus must say, Padre, Father, ¿por
qué me has desamparado? Why have you forsaken me? Alguien decía Someone said que solo Dios y Jesús that only God and Jesus podían entender could understand lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. what Jesus felt in that moment. Por eso fue que la luz That's why se the light oscureció, got dark. la tierra se puso The oscura, land got dark. todo estaba en neblina, porque una neblina arropó la tierra, Everything was dark because a dark cloud covered porque everything. el pecado de la humanidad Because the sin of humanity estaba siendo cargado por un hombre was being put on one man que llevó en sus hombros that had on his shoulders todo el peso the weight que toda la humanidad sentía, of all of humanity. tus ansiedades, Your anxieties, tus preocupaciones, your worries, la depresión, your depression, la falta de identidad, lack of identity, la culpabilidad, the guilt, sentirse sucio, feeling dirty, sentirse abandonado por Dios, feeling abandoned by God, sentirse lejos de Dios. feeling like you're far Todo away eso from lo God. estaba cargando Jesús. All of it Jesus felt. Pero Jesús estaba tan determinado But he was so determined en llevar tu carga, in bringing en your llevar burden, tu pecado, in bringing your en sin, sentir el dolor de la cruz. feeling the hurt of the Mire, cross. amado, solo con imaginarse Only imagining que morir en muerte de cruz that dying on the era cross una de las muertes más atrozas, was the most horrible deaths. tan terrible So terrible que uno de los gobernadores que se convirtió a that Cristo one of the governors that came to tuvo Christ que abolirla y cancelarla, had to abolish it and cancel it. porque los que morían en muerte de Because cruz those that died on the cross, era el horror más grande que alguien podía vivir. it was the biggest horror someone could live. Y en cuanto a Jesús, For Jesus, vivió sufrimiento en todas las esferas que un ser humano puede sufrir. he lived suffering in every sphere that El human being sufrir could suffer. psicológico primero, Suffering porque psychologically Jesús, first. como era Dios Because también, since Jesus was also God, tenía conocimiento he had the knowledge con lujos y detalles with all the details todo lo que le iban a of hacer, everything they were going to do to him. la sangre que iba a The perder, blood he would lose, los golpes que iba a sufrir, how many hits he would have, las escupidas que le iban a how many hacer, times they would spit on him, las bofetadas. the amount of times they'd slap Dice la him. Biblia que cuando le pusieron la corona de espinas, And when they gave him the crown of thorns, las espinas se la enterraron they made sure the thorns would go in en la cabeza, to his head. y encima de eso le daban golpes, And on top of that, they would hit him le dieron azotes and they whipped him con latigazo. with the whip. Esos tipos de látigos romanos And the Roman whips, lo hacían a veces de piezas de hueso they had pieces of bone o de metales or metal que tenían ganchos. that had little hooks. Con cada latigazo And with every whip, levantaban la piel, it opened up your skin. sajaban la piel. They ripped up your skin. Amado, por eso hay un verso en la Biblia que dice That's why there's a verse in the Bible that says que su cuerpo fue molido. that his skin Dice que was su ground, rostro quedó irreconocible. that his flesh was No se vio unrecognizable. en el aspecto. There was no aspect in him. Dice la Biblia que prácticamente lo desfiguraron. They basically disfigured him. Su piel, su carne. His skin, his flesh. Y él estaba tan decidido And he was so decided en aguantar ese dolor mental, and in dealing with that ese mental dolor pain físico, and the physical ese pain, dolor interno, and the internal por pain, no verte a ti y a mí, to not see you and I, sin fe y sin esperanza, faith and without hope, perdido en un infierno. lost in hell. Y él dijo, no, yo sufriré por I'll ellos. suffer for them. Yo pagaré por I'll pay ellos. for them. Yo moriré por I will ellos. die for Alguien them. puede Can alabar a someone Dios en praise esta hora. God? Vivir el dolor de la traición, Living with the pain of the betrayal. de que a quien él le invirtió más tiempo That the one he inverted most time on, lo dejaron solo, they left him alone. que su íntimo That his intimate people, lo entregó they gave him. y lo vendió a 30 piezas de plata, And they sold him for 30 pieces of que a los silver. mismos que él le había hecho milagros That the ones he'd given miracles to se burlaron de él, were mocking him. se mofaron de él, They laughed at him. y la única fuerza, con las únicas fuerzas que él tenía, And the only strength that he had, él solo sabía decir, all he could say was, Padre, perdónales, Father, forgive them, porque ellos no saben lo que están haciendo. for they know not what they do. Y Jesús estaba allí en la cruz, And Jesus was on the cross, sufriendo por nosotros. suffering for us. Le ofrecieron vinagre They offered him vinegar mezclado con hiel. mixed with sour El wine. vinagre y la hiel tienen un efecto, The vinegar and the sour wine es together, como una especie de narcótico it's sort of like a narcotic. que reacciona en el cuerpo It reacts in your body como anestesia. like Y anesthesia. dice la Biblia que cuando se lo ofrecieron, And it says when they gave it to him, Jesús no lo quiso. Jesus didn't want it. ¿Sabe por qué You Jesús know no lo why quiso? he didn't want it? Porque Jesús quería sufrir Because he wanted to suffer en carne propia in his own flesh lo que él estaba haciendo por ti.
what he was doing for you y lo que Él estaba haciendo por mí. and doing for me. Él estaba tan decidido He was so decided que Él no iba a permitir that he would not allow que nada for anything le hiciera to have no sentir el dolor to let him not feel the pain que sufrió por nosotros. that he suffered for us. Y dice la Biblia, And the Bible mire, says, yo he podido estar I've been able en múltiples ocasiones to have in multiple en los occasions, momentos finales in final moments de la vida de alguien. of the life of someone. Me ha tocado muchas I've veces had many times, y siempre he visto lo mismo. and I've always seen the same thing. Y aquí estoy cerrando. And I'll close here. Siempre he visto lo mismo. I've always seen the same thing. Lo que le llaman What they call el exturtor de la muerte. the instructor of death. ¿Usted sabe lo que es eso? You know what that is? Hay otras personas que le llaman There's some people that call it el gemir de la muerte. the cry of death, Otros le llaman el ronquido de la muerte. or the sort Mire, todo of lo que yo he snore of presenciado, death. todas las muertes que yo he presenciado, Every death that I've had, siempre es lo mismo. it's always the same thing. La gente comienza a entrar como en un quejido They begin to sort of have this like rattle in their y se throat. le escucha como un ronquido. You hear it like a rattle or a snore almost. Y poco a poco van perdiendo la fuerza y la And capacidad. they begin to lose the strength and the Es como ability. que si el cuerpo quiere mantenerse en vida It's like your body wants to stay alive. y está peleando y está luchando, And it's fighting, pero va perdiendo la fuerza poco a but poco. it begins to lose strength little by little. Poco a poco. Little by little. Aun cuando la persona ya no está consciente, Even when they're not conscious, todavía el cuerpo sigue luchando the body's still fighting. y se le escucha ese famoso ronquido And you hear that sort of famous rattle inside. y esa respiración, yo diría tortuosa. And that breathing that sounds almost torturous. that sort of, Y comienzan a sufrir de esa and they forma. begin to suffer in that way. Pero me impresiona algo con Jesús. But I'm impressed by something of Jesus. ¿No sienten algo extraño? Something strange. Que con Jesús dice, That with Jesus it says, y Él and he expiró. exhaled. Otra versión dice exhaló. Another version says exhaled. Y dicen los estudiosos And the studious ones say, que en Jesús and Jesus, no se le escuchó el ronquido de la muerte, el exturtor de la you didn't muerte, hear that death rattle, que en Jesús, sino que Él mismo, but instead he, cuando dice que le ofrecieron when it says they offered vinagre con hiel, the vinegar with sour wine, dice, y Él la rechazó he rejected it, y dijo lo que dijo. and he said what he did. Dice la Biblia, en el momento expiró. And it says in that moment he Era como que expired. si Él It's like he voluntariamente voluntarily estaba decidiendo entregar was su deciding espíritu. to give his soul. Oiga, Listen, por eso dice la Biblia, that's why the Bible says que él dijo, that he said, no es que nadie me quita la vida, no one is taking my life, sino que es que yo la entrego. but I give it Y instead. luego dice, Then it says, y como la entrego, and just as I give it, también la puedo volver a I can tomar. also take it. Nuestro Cristo es Our poderoso. Christ is powerful. Nuestro Cristo tiene poder. Our Christ has power. Nuestro Cristo es grande. ¿Alguien Our puede Christ is adorar a powerful. Dios? Can someone praise him? Aleluya. Because Él tiene poder sobre la he vida. has power over life, Él tiene poder sobre la muerte. power over death. Alguien dice amén en esta hora. Say amen. Por eso no hay mejor lugar que usted puede estar más seguro There's no better que en place sus brazos, than in his arms, que en la presencia than de in the Dios. presence of God. En Él usted está seguro. And you are safe. Tu vida está garantizada. Alguien le puede dar ese aplauso Someone fuerte al praise Señor. him. Give him a round of applause. Aquí termino. And here I'll end. Cuando Jesús está ahí en ese proceso, And when Jesus is in the process, en ese momento agónico, in that moment of agony, se cumplió la profecía prophecy is fulfilled con los dos ladrones. with the two thieves. Isaías 53:12. Isaiah 53:12. Porque fue contado entre transgresores, Because he was counted amongst the transgressors. en medio de transgresores. Amongst the transgressors. Murió entre dos He died between two ladrones. thieves. Uno de ellos, One of them, una de las cosas curiosas, one of the curious things, es que los dos estaban en la misma that circunstancia, both were in the same circumstance, condenados por el mismo delito. condemned by the same crime. Eso nos habla de un espectro de la humanidad. It tells us of the human spectrum. Todos estamos condenados We're all condemned por el mismo delito, by the same crime, el delito del pecado. crime of sin. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, So the Bible says, for we all sinned. están todos que destituidos They are all destitute de la gloria de Dios. from the glory Es of decir, God. no hay nadie justo, So there's no one that's no hay just. nadie exento. No one is exempt. Todo el mundo es culpable. Everyone's
grandes, pequeños, big, small, ricos, pobres, rich, poor, importantes, no importantes, important or not, todos all of us han sido condenados have been condemned con el mismo pecado. by the same sin. Sin embargo, And yet, a veces no todos toman la misma decisión. sometimes not all take the same decision. Hubo uno de esos ladrones One of those thieves, que aún en su sufrir, even while suffering, porque hay personas, there's amados, people, my love, que aún viviendo momentos duros, that are even going through hard moments, sabiendo, amado, que han vivido muchas desilusiones en la vida, knowing they've lived through so many disillusions in life. y que se dan cuenta que este mundo no tiene nada que They ofrecerle realize that the world has nothing to offer para darle la verdadera paz que solo Dios da. to give them the true peace that God can give. Aún así, Even then, teniendo la oportunidad, having the opportunity, rechazan al Cristo de la gloria. they reject the Christ of glory. Como yo le dije, Like I said, no todo el mundo tiene ese honor not everyone has the honor de tener a Jesús cerca cuando está muriendo. to have God close when they're about to die. ¿Alguien me está entendiendo? Someone understand? Esos dos ladrones Those two thieves, los tuvieron. they had it. ¿Usted sabe lo que es? And you know what that means? Sé como esos malhechores toda su vida. They've done bad all their lives. Hace cosas malas toda su vida. They've done bad all their life. Y que en el último momento And that in the last moment, Dios le dé la oportunidad. God gives them the chance. Wow, eso es tremendo. It's really tremendous. Porque hay gente que están tratando de honrar a Dios y agradar a Dios. Because there's people that are honoring God, trying to glorify Him. Y quizás al final se pierden. And maybe at the end they're lost. Pero hay otros que tienen toda su vida Yet others have all their lives haciendo lo malo. doing what's wrong. Y la misericordia de Dios es tan grande And the mercy of God is so great que en el último momento that in their last moment, está ahí Jesús. there's Jesus. Sin embargo, And yet, no todos toman la misma decisión. not all take the same decision. Hay gente que deciden tomar la decisión como aquel ladrón There's people that take the same decision as the thief, de injuriar al Cristo de la gloria, to go against the Christ of glory, de injuriar al Salvador. to go against the Savior. Pero hubo un ladrón que dijo, There was one thief that said, que lo reprendió. that rebuked him. Reprendió al otro ladrón y He dice, rebuked the other thief. es que tú no tienes misericordia, He said, you have no mercy. que este hombre es inocente This man is innocent, y nosotros that we estamos pagando are paying el justo precio por nuestros actos, por nuestros hechos. the just punishment for our acts. Nosotros We estamos aquí are here porque lo because merecemos. we deserve it. Él no lo He merece. did not deserve it. Ese ladrón That thief entendió el verdadero significado de la salvación. understood the true meaning of sin. Yo lo merezco, I deserve it. él no lo He merece. did not. Y él se puso en mi lugar. And he put himself in my place. Sufrió He suffered. lo que yo estaba condenado para I sufrir. was condemned to suffer. Él siendo inocente He being innocent. y yo siendo And culpable. I am the guilty party. Y dijo las declaraciones más poderosas. And he declared the most powerful que pudo haber declaration hecho. that he could have. Le llamó Señor. He said, my Lord. Con decirle Señor, And by saying Lord, en la traducción hebrea, in the Hebrew translation, estaba diciendo he was saying, de la misma forma como un esclavo le dice a su Señor, the same way a slave says to his Lord, mi Señor. my Lord. Es decir, que en ese momento el ladrón So in that moment, the thief estaba haciendo a Cristo suyo. is calling the Lord himself. No que eres his own. cualquier Señor. Not for anybody, Eres mi Señor. but my Lord. Yo soy tu esclavo. I am your slave. Yo soy tu servidor. I am your servant. Yo soy tu sirviente. I am your servant. Señor, My Lord, acuérdate de mí. remember me. Wow. Acuérdate de mí. Remember me. No me olvides Don't forget me. cuando tú vengas When you go en tu reino. into your kingdom, Le está llamando rey. he's calling him king. Lo está reconociendo como rey. Recognize him as king. Lo está reconociendo como poderoso. Recognizing him as powerful. Y también está reconociendo el mundo espiritual. Also recognizing the Porque le está spiritual diciendo, aunque tú vas a morir, Because he's saying, although yo you'll sé que die, tú vas a I know volver. you'll come back. Yo sé que tú vas a volver. I know you'll come back. Y no vas a volver You won't just come como el back. que estoy viendo ahora The one sufrido. I'm seeing Vas a suffering. volver como rey. You'll come back as Vas a king. volver en tu potestad. You'll come back in your- Vas a volver en gloria. You'll come back in Vas a glory. volver en tu poder. You'll ¿Alguien come puede back in adorar a power. Dios? Someone praise God. ¿Usted sabía algo? You know something? Que nadie le estaba obligando a Jesús a hacer lo que hacía. No one was obligating Christ to do what Lo he hizo did. He voluntariamente. did it willingly. ¿Y qué le declaró And what did he declare al ladrón? to the thief? Que fue la persona que menos vida cristiana tenía. That was the one with the least amount of Christian life. Pero en el último momento But in the last moment, le dijo, te aseguro he said, I assure you
que desde hoy from today, estarás conmigo you will be with me en el paraíso. in paradise. Es decir, que Jesús le dio una salvación inmediata. So Jesus gave him immediate salvation. Lo llevó al paraíso de manera He inmediata. brought him to paradise immediately. Jesús no estaba obligado Jesus was not obligated a sufrir todo lo que sufrió. to suffer everything he did. Y se lo dijo a Pilato. And he said it to Pilate. Que le está diciendo, defiéndete. I was saying, defend yourself. Y Jesús le dijo en pocas palabras, And Jesus said, in other words, ¿tú crees que si yo quisiera defenderme, you think if I wanted to defend myself, mis ángeles my angels me hubiesen permitido tenerme aquí atado? would have allowed me to be ¿Sabe chained qué up Jesús here? le dijo? You know what Jesus said? Si yo quiero ahora mismo, If I want to right oye, now, si yo quiero ahora mismo, if I want to right now, yo oraría I would pray, y mi Padre and my Father me enviaría would send me 6 legiones de ángeles. 6 legions of angels. No mucho, un grupito nada más. Not many, just a little bit. ¿Usted sabe cuánto equivalen 6 legiones de You ángeles? know what 6 legions of angels? 72,000 ángeles 72,000 angels llegarían ahora mismo come right now a defenderme. to defend me. ¿Tú crees que yo estoy sufriendo porque tú eres más fuerte que yo? You think I'm suffering because you're bigger than me? Tú no sabes que la autoridad que tú Don't tienes you know the authority you have? es porque mi Padre te la dio. It's because my Father allowed it. Yo estoy aquí porque quiero, I'm here because I want to be. porque decidí Because I decided sufrir por toda una to humanidad. suffer for humanity. Dios me hablaba y me decía, And God was speaking to me and He said, y le voy a pedir que se pongan sobre sus I'm pies. going to ask you to stand. Esta palabra me la daba el Señor. These words are what God was telling me. Dios hablando y diciendo, God was speaking and He said, ¿qué más quieres que haga what more do you want me to do para que entiendas que te estoy llamando? for you to understand that I'm calling you? Para que me reconozcas como tu Salvador. For you to recognize me as your Savior. Dios te está diciendo, a mí no me importa tu vida pasada. God's saying, I don't care about your past life. A mí lo que me interesa es el hoy. What I care about is today. Es hoy. Today. Es hoy. Today. Olvídate de lo que hiciste en el ayer. Forget about what you did yesterday. Es hoy que Dios te está llamando. Today God is calling you. El Señor está diciendo, And God, He's saying, estoy dispuesto a perdonarte. I'm willing to forgive you. Estoy dispuesto a restaurarte. I'm willing to restore you. Dios solo te está pidiendo una cosa. All He's asking is one thing. Ríndete delante de mi presencia. Go in front of my presence.